a Té de Miércoles, su video podcast favorito de todos los miércoles. Yo soy Andrew Taipe y es un honor para mí compartir nuevamente una taza de té junto a ustedes. Y hoy tenemos un invitado muy especial que ustedes ya lo conocen. Él es periodista, escritor, presentador, entrevistador, gestor de contenidos audiovisuales y un tuitero apasionado. Uno de los rostros de la diversidad más reconocibles de la TV peruana. Recibimos con fuertes aplausos a Francisco Flores Cabral, más conocido como Paco Flores. Un aplauso. Gracias, Andy. Gracias por la invitación. En verdad, qué gusto estar contigo en este programa número 14 ya. Ya 14, qué rápido ha pasado el tiempo. El honor en realidad es para nosotros, Paco. Hoy día vamos a tratar de hablar un poco más de ti y también de la televisión, que es un tema un poquito controversial cuando hablamos de diversidad también. Sí, pero digamos que es controversial porque yo creo que mucha gente desconoce lo que hay detrás de la televisión, ¿no? Hay muchos mitos y muchos fantasmas y también mucha fama bien ganada de parte de la televisión con algunas cosas y algunas conductas, ¿no? Claro, y justamente ya para conocerte un poco más, detrás de la cámara hablábamos que salir del closet, por así decirlo, o hablar de la diversidad de las personas en televisión, a veces es un poco compleja porque conlleva toda una mochila de cosas, ¿no? Sobre todo cuando eres una figura pública, como es en tu caso. Ujú. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue que decidiste hablar sobre eso? ¿Y cómo fue aceptado en tu entorno en ese momento? A ver, ¿cómo fue mi proceso en la televisión? Tiene dos partes, ¿no? Que está muy ligado además a mi propio proceso personal. Yo por muchos años digamos, me negué a aceptar mi propia sexualidad, ¿no? Yo, digamos, soy hijo de una familia sumamente conservadora, tradicional, entonces, además de puros hijos varones, entonces había todo un issue y toda una serie de cosas ahí detrás que para mí fue complejo ir venciendo, ¿no? Para mí fue un proceso largo y complicado, o sea, yo he aceptado mi orientación sexual y vivido plenamente mi sexualidad a los veintitantos, ¿no? Y tanto es así que en algún momento ya estaba trabajando, yo decido irme y me voy a vivir a Barcelona un tiempo, en el afán de, bueno, con la excusa de estudiar y hacer mi maestría, que sí la hice y todo lo demás, pero también con el afán de redescubrirme a mí mismo, ¿no? De estar un rato solo en un sitio donde no me conocía nadie, para aceptar todas estas cosas y todos estos cambios que yo había vivido. Y claro, cuando regresé tenía el rollo de... Yo en verdad tenía para hacer una vida allá en Barcelona, pero digamos que los astros se alinearon de alguna manera y regresé a Perú, ¿no? Porque empezó la crisis europea del 2010, Ujú. entonces para el 2010 la cosa ya estaba muy complicada, para el 2011 ya no tenía la chamba que tenía cuando estaba trabajando allá, estaba trabajando en Antena 3, y me ofrecieron un trabajo aquí en Perú y dije, bueno, regreso, pues, ¿no? O sea, a patear latas ahí al otro lado, regresar con un buen puesto aquí, regreso. Y regresé de esa manera y claro, ahí era el rollo como que ya, y todos los que me han conocido heterosexual, ahora explicarles todo este rollo, hablar de todo este tema, de todo esto que he vivido. Algunos amigos míos lo sabían, pero no todos. Y tomé una decisión bien sencilla. Dije, yo no tengo que darle explicaciones a nadie, Por ¿no? supuesto. Entonces, a la porra, el que quiera conocerme de nuevo lo hará y el que no, bacán, el que quiera conocer o el que tenga dudas de manera, digamos, legítima, también es válido y se lo responderé y a quien no quiera tampoco le responderé nada, ¿no? Entonces, fue más o menos ese rollo, ¿no? Era reportero, bueno, era director de la web en ese momento de Frecuencia Latina, después dejé un rato la televisión para hacer cine y después volví a hacer televisión nuevamente como reportero, como director de la web de Panamericana y de ahí apareció la conducción que nunca estuvo en mis planes, en verdad. Entonces cuando apareció la conducción ahí la cosa se vuelve un poco más complicada porque, claro, una cosa es que seas un reportero, un productor o un director homosexual, que no necesariamente sale en televisión y que no necesariamente tiene una recordación fuerte Claro, en el espacio donde está, a que ya te conviertas en la cara de un noticiero, claro. ¿no? Entonces, en un primer momento yo también dije, bueno, esto de la conducción va a ser pasajero, porque no es algo que a mí me entusiasme, ¿no? O sea, además, yo empecé haciendo reemplazos en Panamericana, ¿no? Entonces no tenía la titularidad de ninguna conducción.
Entonces poco a poco en algún momento me dijeron, oye, no lo haces mal, no quieres co-conducir, y yo dije, bueno, ya, y cambió completamente las cosas, ¿no? Porque yo nunca me imaginé, como te digo, ser conductor. Y cuando llegó ese momento, yo dije, bueno, de mi vida personal no hablo, Ujú. ¿no? Porque ¿Qué más o menos qué año podría ser? 2014, 2015, Claro, ¿no? porque nosotros hemos visto, bueno, has trabajado en tres canales, Canal N, Frecuencia Latina y Panorama, Y Panamericana, Panamericana. perdóname. Pero sí hemos visto que también casi la mayoría has trabajado más creando o Claro. dirigiendo, ¿no? Este salto a la conducción que nos mencionas, ya teniendo un background donde ya has, bueno, con tu entorno laboral al menos ha sido abiertamente diverso, o al menos no tenías que dar una carta de presentación. ¿Cómo fue este paso a la conducción? ¿Encontraste barreras dentro de tu entorno laboral o del público? No, para nada. O sea, digamos que si en algún momento hubo un cuestionamiento con respecto a mi orientación sexual y mi trabajo, nunca me enteré que lo dijeron. O sea, nunca me enteré que eso fue alguna razón por la cual no pudiera conseguir finalmente la conducción que tuve por 9 años, ¿no? Ujú. Por 8 años. No, nunca ocurrió eso, ¿no? Yo debo decir que en algún momento me enteré de gente que sí habló de mi orientación sexual, de muy mala, con mala leche, ¿no? Como suele ocurrir, pero a mí esas cosas yo no les tomo importancia, ¿no? Entonces, pues quien hable mal, o sea, ¿no? Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro, ¿no? Sí, O sea, definitivamente. entonces a mí, si escuchas ese tipo de comentarios en algún momento, a mí me resbalan, nunca les he tomado importancia. Nunca ha sido además algo que me frene para hacer mi chamba, ¿no? O sea, yo soy conductor porque quiero creer que soy un buen periodista, un buen conductor, un buen entrevistador, me preparo para los temas, estudio y estoy ahí. Y el hecho de que yo sea una persona LGTB no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es simplemente o sea, no es algo que me defina propiamente Claro, dicho dentro de la profesión, ¿no? O sea, claro. hay muchas cosas más. Ni te suma ni te resta, Exacto. básicamente. Soy simplemente, es una característica más de mí, que no suma ni resta profesionalmente, o sea, no me hace ni mejor ni peor, a eso es a lo que voy, ¿no? Claro. Pero sí soy consciente además de que al ser parte del colectivo y al ser parte de la comunidad, creo que no es una opción, como pensé en algún momento, eso de decir, no, de mi vida personal no hablo y de mi orientación sexual no hablo. No, o sea, descubrí felizmente que estaba equivocado y que cuando uno tiene la posibilidad de estar delante de una cámara, tiene una responsabilidad también con el colectivo que representa, ¿no? Definitivamente. Entonces, y yo creo que parte de la visibilización y de la normalización de nuestro colectivo es que hayan personas de todas las diversidades que podamos mostrarnos y estar orgullosos de quienes somos, ¿no? O sea, me encantaría que todas las letras del acrónimo LGTB tuvieran la misma oportunidad que tenemos los hombres gays o Sí. las mujeres lesbianas, pero por ejemplo, creo que va a pasar mucho tiempo antes de que veamos en la televisión peruana una conductora trans, ¿no? De noticias o de algún programa, ¿no? De peso, de entrevistas, por ejemplo, política. Me encantaría que fuera posible, porque hay periodistas trans a quienes yo conozco aquí en el Perú que son talentosísimas y con un gran profesionalismo y con una gran preparación y que lamentablemente los medios de comunicación no le dan el espacio que deberían darles, ¿no? Entonces para ti fue un salto más de aportar dentro de la comunidad, el dar esta noticia de manera pública, o qué pasaba en ese momento, en ese Sí, contexto. además fue como que no lo planeé tampoco, ¿no? No Ujú. dije ya tal día voy a decir tal No sea cosa tu y parrilla de salir. contenidos, por así No, o decirlo. sea, fue una cosa totalmente casual. Me acuerdo que me pidieron participar en una campaña por el día de salir del closet, el Día Mundial de Salir del Closet. Y yo ya había grabado para esa campaña, se había hecho una sesión de fotos y se había hecho un video que salió y que nadie le dio mucha bola en ese momento, pero yo, digamos, a inicio del día, con el saludito que siempre hago en Twitter, puse que era un día importante, que probablemente por este tweet me iban
a criticar mucho, pero que es importante para las personas que están saliendo del closet, que no están solos, que es mejor estar afuera del closet que en la oscuridad del closet y tal. Y de repente empezaron a aparecer titulares de periodista de Panamericana Televisión confiesa su homosexualidad, ¿no? Y es como que empiezan a aparecer así, y es como que, brother, llegaron tarde. O sea, de eso ya hablamos hace un buen ratito, ¿no? La primicia es como que un poco Te tardía, la robaron ¿no? hace tiempo. Pero en ese momento, digamos que sin pensarlo, fue como que ya públicamente hablé del tema y claro, yo todavía me cuidaba un poquito porque la familia nuclear no toda sabía, entonces era como que las tías por ahí que todavía no saben es cómo vas a tocar el tema y cómo lo vas a tratar y tal, después me valió 3 hectáreas de pepino, ¿no? O sea, al final cuando lo dije y cuando ni siquiera se lo pregunté ni a mis hermanos, ni a mi mamá, ni a mi familia, ni a nadie, o sea, salió y salió, punto, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar muchas veces cuando hablamos de ya este paso a hacernos cargos de nuestra diversidad? Siempre empieza con un sentimiento de preocupación frente a la familia nuclear, ¿no? Cuando tú diste este viaje a Barcelona para descubrirte, ¿tu familia ya conocía un poco de tu diversidad? ¿Habías hablado en algún momento con ellos? No, no, No. yo cuando me fui a Barcelona me fui, suena fuerte la palabra, pero me fui huyendo, en el Ujú. buen sentido de la palabra, o sea, en el sentido poético de la palabra, si quieres. O sea, no porque tuviera la necesidad de huir, a eso es a Claro. lo que me refiero, sino porque yo necesitaba irme, ¿no? Entonces, justamente de eso es lo que estoy escribiendo ahora para mi cuarto libro. Y yo me fui sin que mi familia supiera, ¿no? De hecho, yo regresé y hasta un año después de haber regresado, yo recién hablo con mi familia abiertamente de este tema, ¿no? Entonces han pasado como, desde que yo me asumí hasta que finalmente hablé con mi familia y les dije, bueno, las cosas son así, soy homosexual y la, Es lo que ¿no? hay. Es lo que hay, ¿no? Deben haber pasado 4 años, ¿no? Entonces, entre los que pasaron 2 años que estuve fuera, viviendo en Barcelona, ¿no? Entonces, porque sí, sí, es un proceso. Yo siempre he pensado que eso es un proceso. Y de hecho, primero lo haré con uno de mis hermanos, que es el más cercano a mí. Luego, bueno, mi papá enfermó. La situación familiar estaba un poco complicada. Entonces, después fui hablando con cada uno de mis hermanos, después con mi mamá. A mi papá nunca se lo dije, ¿no? Y es parte Wow. de lo que vengo trabajando también a través de la literatura ahorita. Y y aparecen esas cosas, ¿no? Por eso te digo, es un proceso. Y cuando claro, aparecen en las noticias o aparecen esos titulares y claro, tu mamá es la que recibe como que las llamadas de las tías que dicen, oye, pero yo no La sabía de vecina esto, sobre ¿no? ¿Y por todo. qué están diciendo esto? Y es como que te preocupas, no te dejas de preocupar porque finalmente tus decisiones van a impactar de alguna manera también en las personas que quieres, ¿no? Entonces... Yo también he aprendido que la televisión es eso, también es pensar con cabeza bien fría lo que vas a hacer porque hay decisiones que ya no te atañen solo a ti, ¿no? De alguna manera van a atañer también a tu familia, ¿no? ¿Actualmente todavía existe el hate hacia ti por tu diversidad o cómo lo manejas? Sí, pues, o sea, a ver, que vivimos en un país machista y homofóbico, eso no lo vamos a cambiar de un día para otro y no lo vamos a tapar con un dedo. Todavía hay personas que te insultan y te escriben por cualquier cosa. Si no hables de tu diversidad o no hables de temas relacionados a la comunidad, no falta un cabre mierda que aparezca por ahí, ¿no? En Twitter o un rosquete tal por cual o tal y tal cosa, ¿no? Esa gente siempre va a existir. Yo creo que depende de uno darle la importancia que se merecen. Yo a esa gente la bloqueo, o sea, la gente que insulta, la gente que va de frente con la pata en alto, Ujú. no gasto mis energías en esa gente, porque es gente que odia, ¿no? Y la gente que odia no aporta, ¿no? A mí me da pena la gente que no tiene un argumento sólido con el cual debatir contigo. O sea, porque finalmente, si no le gusta tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de actuar, pues primero se pueden meter la opinión donde no les cae el sol, pero si deciden opinar,
primero que no le falten el respeto a tu manera de vivir, ni humillen tu vida, tu elección de vida. Y segundo, tengan argumentos, ¿no? O sea, Que hay mucho más que debatir que simplemente un o sea, insulto, ¿no? sí, claro, ¿no? O sea, incluso hasta las lecturas bíblicas me pueden parecer un argumento, ¿no? O sea, evidentemente son un argumento no válido para mí, desde mi agnosticismo. Yo no soy ateo, yo soy agnóstico. Pero respeto mucho a las personas que tienen una fe y que la profesan y que la siguen, porque incluso eso es un argumento desde su perspectiva. Sin embargo, ya cuando caes en el fanatismo también rebasas una línea peligrosa, ¿no? O sea, ese argumento que tú puedes tener basado en tu fe, pues se convierte ya en algo incuestionable, ¿no? Algo ya se desprende de absolutamente toda razón, y eso es también pues perder el tiempo, ¿no? O sea, Hace muy poco hubo una controversia sobre el asesinato de una persona trans, ¿no? Y cómo vimos que los medios no respetaban el nombre de esta persona y todos los titulares y toda la información que brindaban era acerca del nombre que aparecía en su documento, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que hay un tema que no lo justifica, pero de alguna manera lo explica. No lo justifica porque los periodistas finalmente tenemos la obligación de capacitarnos y de prepararnos frente a este tipo de situaciones que la ley no contempla, ¿no? Y para eso, digamos, tú te entrenas y estudias y te preparas y sabes que cosas no se deben decir o de qué manera no se deben aplicar. O cómo abordarlo, ¿no? Cómo se deben abordar determinados temas, ¿no? Claro. Y claro, lamentablemente no todos tienen el chip de que hay un colectivo históricamente marginado como el colectivo trans, que además su situación de precariedad se ha visto aún más evidente en la época de la pandemia, cuando vimos algunas cosas horribles, sí, ¿no? de maltrato a la comunidad trans. Pero eso es consecuencia también de que vivimos en un país en donde no existe una ley de identidad de género, en donde cambiar el nombre en el DNI es un trámite judicial que puede demorar años y que requiere mucho dinero y que ¿no? Que son por temas legales, nada que más. Es un tema exacto, ¿no? La cosa sería mucho más fácil si existiera la posibilidad de que el ciudadano pueda elegir libremente con qué género se identifica. Es un cambio que se ha dado en muchísimos países de la región. De hecho, hasta países que son tan o más conservadores que el Perú, como Bolivia, tiene una ley de identidad de género. El Perú no la tiene, junto con Venezuela. Son los dos únicos países de Sudamérica que no tienen una ley de identidad de género, ¿no? Y así podemos seguir hablando de otros temas relacionados. Pero yo creo que hay cambio y hay voluntad de cambio también de las personas que tienen que tomar las decisiones en los canales, y de los que somos parte del colectivo y que fregamos un poquito desde adentro también para que las cosas cambien, ¿no? Yo renegaba mucho y a veces hasta gritaba mucho cuando ocurrían ese tipo de cosas. O sea, se trata de una persona trans, no se trata de un hombre vestido de mujer, o no se trata de un hombre que tiene, ¿no? Una mujer que tiene nombre de hombre, como también se usaba el término. Entonces yo decía, eso no se puede decir, ¿no? Esas cosas tienen que cambiar, y pasa porque uno mismo, cuando está al frente de un espacio, también tiene esa responsabilidad, ¿no? De hacer que las cosas cambien, ¿no? Claro, hay como diría, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Obvio. pues, ¿no? Sobre todo cuando eres una figura pública y sobre todo con mucha influencia, ¿no? Sí. Que vemos cada vez más, probablemente no necesariamente periodistas, pero sí figuras públicas de la televisión y otros medios que se instruyen y van por un camino para poder también informar a la población, ¿no? Uh-huh. ¿Qué retos crees tú que se viene o que existen principalmente en el periodismo o en la televisión cuando hablamos de temas LGTBIQ? Nos quedan todavía muchísimas cosas por hacer en materia de periodismo televisivo. El periodismo tiene que revolucionarse en los próximos meses o años. Con urgencia igual. Es igual de urgente,
¿no? La televisión que no, o mejor dicho, los medios que no evolucionan en medio de la vorágine tecnológica que se está viviendo hoy día, van a desaparecer. Y en el Perú, de hecho, yo creo que estamos bastante por detrás de lo que solo en temas de materia de contenido, ¿no? Se están haciendo en otros países, ¿no? Para hacer una televisión de mayor calidad, ¿no? Y no hablemos de estos temas en los que evidentemente también queda mucho por hacer, ¿no? De capacitar a los periodistas, no solo en materias relacionadas a la comunidad LGTB, en general, al machismo, al feminicidio, al racismo, cómo se abordan ese tipo de notas, también es importante que le demos un espacio, ¿no? O sea, nosotros reclamamos evidentemente por nuestro colectivo y nos preocupamos por él, pero hay un montón de cosas que tienen que cambiar en la televisión en materia de reconocimiento y manejo del lenguaje orientado hacia los derechos y el reconocimiento de derechos civiles, ¿no? Pero algo que hablábamos con Ana Lucía la vez pasada es que estemos en una lucha porque es lo que nos representa, no nos hace ajeno a otras luchas sobre todo, ¿no? Así es. Cuando hablamos de etnicidad, diversidad, discapacidad inclusive, Y ¿no? dentro de la misma comunidad tenemos una tarea muy grande que hacer, Definitivamente. porque hay grandes brechas de discriminación dentro de la misma comunidad, ¿no? La plumofobia, ¿no? O el hecho de que algunas personas rechacen determinados roles, activo, pasivo, versátil, porque hay una falsa superioridad por el rol que desempeñas en la cama, o sea, cuando es una tontería, ¿no? Entonces, si hay ese tipo de discriminación al interior del colectivo, eh, definitivamente también hay fuera del colectivo, claro. ¿no? Donde es un poco, donde hay que trabajar todavía más porque evidentemente ese tipo de homofobia también nos pone en riesgo, ¿no? Claro, eso igual de urgente, por así decirlo, Sí, ¿no? Porque muchas veces hemos visto donde personas dentro de la comunidad violentan a gente de la comunidad por una identidad distinta a lo que ellos representan o se sienten identificados. así es. Y muchas veces esto pasa, no sé qué opinas tú, por la imagen que nosotros tenemos o que aceptamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y hay muchos estudios sobre esto que casi siempre se ha culpado a lo que vemos en los medios, ¿no? Ujú. Por ejemplo, aceptamos a las personas hombres, gays, blancos, ¿no? Eso está bien. Las personas trans, no lo sé todavía, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que es la posición a través de la historia de la televisión cuando se trata de figuras LGTBIQ? Partamos por el hecho de que la televisión es un reflejo de la sociedad. O sea, la televisión peruana es la televisión peruana porque la sociedad peruana es la sociedad peruana que tenemos. La televisión no es, yo digamos pienso de una manera muy distinta a como piensan muchos de mis colegas y muchas de las personas que opinan sobre televisión, ¿no? Porque hay mucha gente que opina sobre televisión y que la verdad es que si escasamente ha pisado un par de veces un estudio de televisión, es decir, bastante. Pero evidentemente no se trata de hacer tampoco una defensa y un espíritu de cuerpo. Yo a lo que voy es que la televisión tiene muchos defectos, pero que tiene que corregir evidentemente porque es parte de su responsabilidad, sobre todo cuando hace uso de un espectro radioeléctrico que es un recurso del Estado. Pero la sociedad es un reflejo, la televisión es un reflejo de la sociedad. Ese machismo, ese conservadurismo, esa misoginia, ¿no? Esa transfobia, todas esas cosas y todas esas taras que arrastramos como sociedad salen en televisión porque son el reflejo de alguna manera de la, de la sociedad. Acá llegamos a una suerte de paradoja, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tenemos que arreglar? ¿La sociedad o la televisión? Tenemos que arreglar las dos, Claro. ¿no? Evidentemente tenemos que hacer más en la sociedad porque es finalmente el tejido social lo que va a hacer que este país sea mejor en algún momento en el futuro. Pero la televisión tiene que hacer lo suyo, es decir, no puede basarse o no puede usar como excusa eso de que, pero yo soy el reflejo de la sociedad para ser una buena mierda, ¿no? O sea, tú no puedes ser un reflejo
de una buena mierda. O sea, tienes que tratar de hacer que esa buena mierda cambie. No puedes perder esa responsabilidad social. A eso es a lo que voy. O sea, ese famoso, eso es lo que le gusta a la gente, que por muchos años yo he escuchado por trabajar en televisión, es una falacia también, porque la gente también busca algún contenido de calidad Es verdad. y cuando no lo encuentra, lo busca en otro lado, ¿no? En unas plataformas de streaming, en el cable, en otro sitio. Pero por otro lado, también es cierto que cuando tú le quieres dar un producto cultural o un producto de mayor factura al público, este no lo consume. Claro. Y eso no es un cuento, o sea, yo lo he visto. O sea, el hecho de que tú metas una entrevista de una obra de teatro que te encanta, porque además te parece que es una obra de teatro súper chévere, que va a aportar un montón, que la gente merece que la vaya, y tienes 1,5 puntos de rating, ¿no? Hay cosas de la televisión que no pueden ser un negocio, como por ejemplo la información, que si bien está dentro de una estructura empresarial como es la televisión y tiene que cumplir una serie de reglas y de pautas en las que tiene que hacer, ¿no? Audiencia, porque tiene que vender pauta publicitaria, etcétera, etcétera, juega bajo esas reglas comerciales, pero no traiciona la esencia del periodismo, que es no venderse, no comprarse y no arrimarse al poder de turno, porque es precisamente un servicio público y un derecho a la información lo que estás ejerciendo ahí. Entonces hay un montón de cosas que tienen que cambiar. O sea, es un tema muy complejo que no se puede limitar a la opinión termocéfala de decir la televisión tiene la culpa de todo, ¿no? A ver, sí y no, ¿no? O sea, tenemos muchas responsabilidades en muchas cosas, pero no tenemos la culpa de todo. Y en el país somos expertos en siempre buscar culpables y nunca asumir nuestras propias responsabilidades, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo como peruanos en medio de toda esta crisis, por ejemplo, política que estamos viviendo actualmente, para asumir lo que nos toca? Y muchas veces, cuando se habla de diversidad sexual, los jóvenes y adolescentes de la comunidad, frente a la presión social, no necesariamente mediática, porque no hay tanta presión mediática, sí tienden a tener depresión y otros problemas de salud mental, ¿no? ¿Cómo crees tú que puede abordar desde la televisión, desde los medios, para trabajar en este frente que es tan delicado? Yo creo que es importante el tema de la normalización, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí han habido pasos importantes de avance hasta cierto punto en la televisión, ¿no? O sea, si tú comparas la televisión de los 80 o sin ir muy lejos, la televisión de los 90 o principios del 2000 con la televisión que tenemos ahora, yo creo que es considerablemente menos homofóbica de lo que era antes, ¿no? Yo he crecido con una televisión hiper homofóbica que yo creo que ha sido en buena cuenta eh, buena parte de la razón por la cual yo tenía miedo de ser quien soy finalmente, ¿no? Porque la televisión que nos mostraba en la década de los 80, en la década de los 90, personajes marginales, o sea, personajes marginales condenados a trabajos marginales, estereotipados, enfermos, ¿no? Humillados, ¿no? Humanamente disminuidos, cuando, cuando no. O sea, digamos, nuestra diversidad, la diversidad de la comunidad LGTB es tan rica que podríamos estar perfectamente representados todos, sin caer en esos estereotipos tan perversos que tanto daño le han hecho a la comunidad por décadas. Ahora, esto es parte de un proceso de cambio y es un cambio social. Eh, digamos, la posibilidad de yo ser un periodista, un conductor de televisión abiertamente homosexual en un canal de señal abierta, Claro. es un cambio considerable, importante, Supuesto, claro que sí. ¿no? O sea, yo de pequeño me hubiera encantado ver algún conductor o periodista de la década de los 80 90 abiertamente homosexual y decir en señal abierta que era homosexual y que pedía por los derechos de las personas homosexuales. Yo no lo vi, porque no existían en mi época. Probablemente habían, pero no eran abiertamente homosexuales o no lo decían, ¿no? Y eso es un cambio importante. O sea, el simple hecho de que este año 2022 hayamos tenido el primer beso
homosexual En televisión en un abierta. canal de señal abierta, en horario estelar, porque ya lo habíamos tenido antes. ¿Cuál fue el primero? El primero fue en el 2006, en una serie que se llamaba Esta Sociedad, que daban los sábados en la noche, y ahí se dio el primer beso entre dos chicos, que fue entre Mauricio Tola y no me acuerdo el otro actor que... ¿Dónde estaba Bruno Ascenso y Sí, Gisela Ponce? sí, Gisela Ok. Ponce, ellos. Y Sí, ahí, lo daban muy ahí, tarde, me acuerdo. claro, lo daban los sábados a las 11 de la noche, y Ah. fue ahí, en esa serie, donde se dio el primer beso entre dos chicos, en un canal de señal abierta. Pero claro, era sábado a las 11 de la noche, pues. Este año, en marzo de este año, recién se ha dado el primer beso en una telenovela en horario estelar en el canal más visto de la televisión abierta peruana. Entonces, 2022, o sea, es como que ala. Por ejemplo, he escuchado entrevistas de Javier Ambrosio, ¿no? Un director español, Ujú. que habla mucho del orgullo y sobre todo por qué se celebra el orgullo. Y él dice que a medida que va creciendo, a medida que él va descubriendo o abordando su diversidad, se da cuenta que en el camino hubo muchas cosas que perdió porque no podría normalizar algo que no entendía, ¿no? Ujú. En tu caso, por ejemplo, ¿sentiste que perdiste algo, alguna experiencia o algo en tu crecimiento por no entender tu diversidad o porque querías reprimirla o algo Más que parecido? por no entender, por tener miedo, Ujú. ¿no? A mí me hubiera encantado vivir mi sexualidad más plenamente mucho más joven. No digo que no la haya disfrutado y no digo que no la haya pasado bien habiéndola aceptado a los veintitantos, pero hubiera sido distinto vivirla desde los 16 o 15 cuando empiezas a tener esa curiosidad y empiezas a tener dudas y en lugar de buscar respuestas lo que buscas es de alguna manera bloquearlas porque te mueres de miedo, ¿no? Por lo que te han metido en la cabeza desde chiquito y tal, ¿no? Entonces, pero trato de no pensar en eso, ¿sabes? O sea, ya no lo considero relevante a estas alturas de mi vida, ¿no? O sea, ya tengo 40 años y, y quiero aprovechar más bien lo que no viví, lo que no tuve de más joven por las circunstancias. Creo que ahora sí la puedo tener, ¿no? Entonces quiero disfrutar de mi pareja, quiero disfrutar de mi sexualidad, de mi vida profesional, Hacer lo que quieras hacer. exacto, de ser quien soy finalmente, le guste a quien le guste, ¿no? O sea, el que va a vivir esta vida soy yo, ¿no? Si a alguien no le gusta lo que hago, pues es completamente libre de hacer lo que le dé la gana, ¿no? De cambiar de canal, de dejar de seguirme en redes, de bloquearme, de lo que sea, Claro, ¿no? la vida no de esa persona no va a girar en torno a lo que tú hagas Exacto, finalmente, ¿no? ¿no? Si tú no te haces problema con lo que pasen con ellos, porque ellos deberían hacerse problema con lo que Exacto, pase contigo. es eso, o sea, y eso es lo que creo que no se logra entender, ¿no? Cuando hablamos del tema de matrimonio igualitario, de exigir nuestros derechos. Muchos dicen, ah, pero es que ustedes quieren el matrimonio para obligar a todo el mundo a casarse de acuerdo a lo que ustedes quieren. No queremos obligar a nadie, señora, o sea, es como que cálmese un poquito, o sea. Es que hay una suerte de actitud, sobre todo de los más conservadores, de que estos cambios de leyes para mejorar la calidad de vida de las personas, de los distintos grupos, son de alguna manera obligatorios, ¿no? O sea, una ley pro aborto no le va a obligar a las mujeres a abortar, simplemente le va a dar seguridad a las que decidan hacerlo, cualesquiera sean las circunstancias, de accederlo de manera segura y, Y y saludable formal y también, ¿no? saludable. Porque existe Exacto, finalmente. exacto. Las mujeres que tienen dinero pueden Lo pagar un hacen, aborto y las claro. mujeres que no tienen que someterse a cuestiones terribles en las que probablemente pierdan la vida. ¿No? Pasa exactamente con el tema de los derechos. Nosotros queremos matrimonio. Eso no va a obligar a que las personas heterosexuales se casen entre personas de su mismo sexo. O sea, ¿en qué les afecta que las personas homosexuales nos podamos casar
como cualquier otro peruano. ¿Has visto esta obra, Aquellos dos? ¿Ya Voy a está ir la verla? próxima semana. Es hermosa, te la recomiendo porque, y sin dar spoiler, creo que es una muestra sin tocar la dramatización de lo que suelen pasar las personas. Porque sí, para mí, por ejemplo, bajo mi punto de vista, hay muchas cosas que nos perdemos a lo largo del camino, ¿no? Y también conectamos con estas historias cuando decían, pucha, sí, en algún momento me hubiera gustado tener este romance en la primaria, en la secundaria, que todas las personas pasan, ¿no? Pero sí, es una obra muy bonita. La Hubo recomiendo. una serie que dieron hace poco en Netflix, que Ay, no me gusta. pasaba en una secundaria, ¿no? Y que era como una relación adolescente, John Royals, creo que hablaron. LGTB y tal. No me acuerdo el título ahorita. Ujú. Pero mucha gente de mi generación, o sea, cuarentones, veían la serie y decían, ay, qué lindo, yo no tuve eso en el colegio, ¿no? Y ahí te das cuenta de o sea, y la gran mayoría de gente que se pegó a esta serie, que además tenía pues Ah, Heartstopper. claro, era Heartstopper, ¿no? Que además era bien cursilona, ¿no? Era bien Déjanos, Paco, vivir la era cursilería, por era una favor. serie, pero digamos, o sea, está bien, Era o bien sea, era velocita, bien sí. velocita, claro, el enganche estaba en que la gente de mi generación veía eso y decía, ay, qué lindo, pues, porque nosotros no lo vimos. Escapamos por ese lado de la ficción, de esas cosas que nosotros no tuvimos en la secundaria. Y por eso es que yo creo que el tema del orgullo, y creo que lo dice también Javier Ambrosi en ese video que tú citas, el orgullo es un acto político. Definitivamente sí. O sea, es el acto de decir, soy quien soy en medio de esta sociedad que no me lo permite, ¿no? Que muchas veces me niega cosas, me invisibiliza, ¿no? Me quiere pintar de un solo color cuando soy de muchos colores, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes, o sea, por eso es importante el orgullo, porque es un acto de visibilización, de política, de estar ahí, ¿no? O sea, yo estoy como conductor o era el conductor de un canal de señal abierta, porque otras personas o sea, se compraron el pleito antes de mí para yo llegar a ese lugar, ¿no? Porque probablemente en otras circunstancias mi espacio en la televisión, que es un espacio en donde además hay muchas personas homosexuales, ¿no? No nos quieras develar los nombres tampoco, Paco, ¿ah? Claro, es paradójico porque la televisión es un ambiente en donde trabajan muchas personas homosexuales, como, a ver, en cualquier trabajo, ¿no? Sí, es verdad. Este, Estamos por todos lados. pero en televisión en particular es un ambiente donde hay muchas personas homosexuales. Y yo no he logrado entender en los casi 20 años que llevo haciendo televisión por qué es que ha habido tanto machismo y tanta humillación hacia el colectivo desde la misma televisión, ¿no? O sea, yo creo que la respuesta es bastante clara, pero igual es como no lo logras entender desde un punto de vista figurado también. Sí, así es, compañeros, compañeras, compañeres. Hemos llegado hasta el final de esta entrevista. Definitivamente ha sido grandioso tenerte aquí. Gracias. Hemos hablado de televisión, orgullo, y creo que siempre es importante, como tú mencionabas, ¿no? Recordar y celebrar a aquellas personas que estuvieron antes de nosotros para poder tener este espacio, para poder hablarlo. Yo, Ellas. digamos, como avance de otras cosas que estoy escribiendo, que espero que vea la luz, si no es el próximo año, el subsiguiente, es una novela, me meto un poco en ese mundo de cómo era Lima en la década de los 80 y 90 y de cómo habían claves entre las personas homosexuales para poder ir a las discotecas. Las discotecas de Miraflores, que hoy a los cuales muchos hemos ido, muchos vamos, ¿no? Antes para ir a esas discotecas tenías que decir claves Wow. para poder entrar o para poder decir que ibas, porque evidentemente pues la gente si se enteraba te decía, ¿qué haces yendo a una discoteca de...? Y ¿No? ahora tenemos la posibilidad de marchar con la seguridad rodeándonos y que deberíamos Totalmente, hacerlo, ¿no? sí, claro. Bueno, con esto hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Vamos a celebrar, Oye, está buena su tema. sí, definitivamente, por esta entrevista y como
ustedes también. Salud. Y con este sorbo, por favor, Paco, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, aunque ya muchos te siguen. Cuéntanos qué estás haciendo, qué proyectos se vienen como los que nos comentabas. Bueno, ahorita estoy en medio de mi medio año sabático. Me he tomado un tiempo para descansar de la tele. Hay algunos proyectos, sin embargo, por ahí dando vueltas. Se viene un proyecto bien interesante y bien bacán que estamos trabajando con un grupo de amigos, entre ellos la Langosta, que Mandamos un beso. ha estado contigo, para hacer precisamente un poco de contenido para la comunidad LGTB desde el punto de vista periodístico. Entonces, ahí les vamos a mostrar algunas cositas interesantes. Estoy escribiendo un montón, estoy acabando este libro de cuentos que espero que se convierta en mi cuarto libro. El primer libro de cuentos en solitario, el año pasado publiqué uno junto a otros autores. Y me he metido mucho de lleno en la ficción. Estoy trabajando paralelamente en dos novelas y me estoy dedicando mucho a escribir, que es lo que quiero hacer ahorita. Quiero desintoxicarme un poquito de la tele y regresar con nuevos aires. Y no sé si regresar también, ¿no? Lo que venga. ¿Cómo estás en Instagram para que te puedan Bueno, seguir? en Instagram estoy como @PacoFloresC, igual que en Twitter, así que en esas dos redes sociales me encuentran. En Twitter están todos mis haters, en Instagram está toda la gente que me quiere y que me parece lo máximo. Tienes más haters entonces. Sí, tengo más haters que lovers. Bueno, eso sería todo con nosotros. Recuerden también seguirnos en YouTube y Spotify para ver más contenido de nuestro invitado. Conmigo será hasta la próxima y recuerden por favor síganme @AndrewTaipe. Muchísimas gracias, nos vemos. Cuídense.